¿sí? No importa que nos ocupe lugar. También van viendo algunas herramientas de Word que nunca vienen de más, ¿sí? Como en forma rápida podemos ir escribiendo ecuaciones prolijas, ¿sí? ¿Algo más que alguien quiera aportar para lo que es movimiento rectilíneo uniforme? Abran los micrófonos, hablen, así se vuelve más dinámico. ¿Estamos bien? SMRU, después... ¿Dónde podría ir a buscar yo de lo que tenemos en el aula virtual? ¿Sí? Ahí me pasé al aula virtual, ustedes vieron que me pasé. ¿Estamos todos en el aula virtual? Sí. Perfecto, me avisan porque yo no veo lo que comparto. Bueno, voy a ir a ver, tenemos una presentación, ¿sí? De una clase, la voy a abrir y voy a ir viendo, La escala de mediciones. voy a ir viendo qué sucede en esta presentación, ¿sí? Hablamos un poquitito de lo que es el movimiento, ¿sí? Dijimos que íbamos a trabajar en una dimensión, ¿sí? Voy a mover esto para acá. Dijimos que íbamos a trabajar en una medición. Bueno, acá tenemos lo de desplazamiento que escribimos recién. Acá tenemos la velocidad media, esta ya la pudimos escribir, ¿sí? La vamos a usar. Y acá tenemos la ecuación de movimiento de un rectilíneo uniforme, ¿sí? Donde nos dice que la posición en un tiempo determinado es esa posición inicial donde arrancó ese objeto, más la velocidad a la que circuló. ¿Qué característica tenía la velocidad en un tiempo, en un movimiento rectilíneo uniforme? Tiene una Que característica, es constante, es siempre constante, constante. excelente. Entonces, esa velocidad constante por el tiempo que yo me moví. Eso me va a decir en qué punto está. Acuérdense que hacíamos el ejercicio en el aula, que si yo estoy parado en la posición 0 y empiezo a caminar a una misma velocidad por un tiempo, voy a llegar a una posición, ¿sí? Volvamos a nuestra hojita donde estamos creando nuestras fórmulas. Yo creo que con esto nos va a alcanzar para cualquier situación que sea movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora empezaría a pensar, che, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con esa velocidad? ¿O qué pasaba con esa aceleración? ¿Qué Se características? modificaba a pasar el tiempo. La aceleración, ¿cómo sería en el movimiento que es rectilíneo uniforme? ¿Cuánto vale la Una, aceleración? es única la aceleración, constante. Bueno, en el acelerado. Y en el uniforme la aceleración es cero, ¿sí? Lo que veníamos viendo acá. Velocidad constante, aceleración cero, ¿sí? Y cuando pasábamos a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración se volvía una constante, ¿sí? Y el ¿Y tiempo también. cómo se representaba esa aceleración? Si yo quiero escribir una fórmula que me diga lo que pasa con esa aceleración, ¿sí? Pongo la aceleración, agrando un poco para que se vea mejor, es igual a qué esa aceleración. Ay, estoy buscando. Sería velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Era un cociente, ¿sí? Ajá. Era la velocidad, era la variación de la velocidad. Alguien que nos ayude. Esa era la variación de la velocidad sobre el tiempo. Sobre la variación del tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí el resto de la clase? Sí. Variación de la velocidad sobre variación del tiempo, ¿sí? Bueno, voy a recuadrar también esta ecuación, ¿sí? Agarro esto, copio esto y ya lo pongo acá. Muy bien. ¿Y la velocidad? ¿Qué pasaba con la velocidad en un movimiento uniformemente acelerado? ¿Era constante? ¿Variaba? Variaba. Variaba, ¿sí? Variaba en forma lineal, acuérdense los gráficos, ¿sí? Y esa velocidad, esperen que vamos a poner velocidad en función del tiempo, así queda un poco más prolijo, ¿sí? Esa velocidad era igual a ¿qué? A velocidad inicial más
A sobre por T. Aceleración por tiempo. Velocidad inicial, o sea, me dice, che, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad a la que vos venís circulando, ¿sí? Podés venir en velocidad cero porque arrancaste del reposo, podés venir a una velocidad de, no sé, 20 metros sobre, 5 metros sobre segundo, 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, es esa velocidad inicial con la que vos empezaste ese movimiento que estamos analizando, más la aceleración, cuánto acelerás por el tiempo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo ahí con esa? Sí. ¿Va bien? Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos faltaría en este movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué otra relación, qué otra ecuación estábamos usando nosotros? Ecuación de posición. De posición, excelente. ¿Sí? Escucho siempre la misma voz. Vamos aportando también todos, ¿sí? La posición, siempre en función del tiempo, ¿sí? En un tiempo determinado. Siempre a mí me interesa saber qué posición, en función al movimiento que tiene este cuerpo, en qué posición lo voy a encontrar en un tiempo determinado, ¿sí? Acá teníamos tres componentes, ¿sí? ¿Cuál era el primer componente de esta? ¿Qué era lo que me interesaba de esta posición, para averiguar esta posición? ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Posición inicial. Posición inicial, ¿sí? Siempre vamos a arrancar, che, ¿dónde salió este objeto? ¿Sí? A eso le vamos a sumar algo, le vamos a sumar un segundo componente. ¿Qué le vamos a Velocidad inicial La velocidad, sí, por tiempo por el más tiempo. ¿Sí? El segundo componente. Che, me interesa saber de dónde saliste, a qué velocidad venías, ¿sí? Y ahí ya empiezo a poner el incremento del tiempo. Y el más, tercer componente, ¿qué me decía? más medio, Sí, 1 sobre el 2 medio, ¿sí? por aceleración Por la aceleración por tiempo al cubo, al al cuadrado. cuadrado. Muy bien, excelente, ¿sí? Al cuadrado. Vamos a poner acá un puntito, ¿sí? Quedó más o menos ahí clara la ecuación. Esto con lo que nosotros tenemos que avanzar, ¿sí? Después de acá, nosotros vamos a ir haciendo distintos análisis, ¿sí? Ya pudimos resolver varios ejercicios, ¿sí? Generalmente lo primero que hacemos en el ejercicio es ver los datos que tenemos, ¿sí? No intentamos aplicar una ecuación si no leímos los datos, si no entendemos. Pasa muchas veces que en los parciales, por ahí en un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración, intentan usar esta última ecuación que acabamos de escribir, y como no tiene aceleración, no se inventan o agregan un número ahí al valor de la aceleración, y bueno, se empieza a desvirtuar todo, ¿sí? Entonces tienen que estar tranquilos, tienen que, estas ecuaciones, ¿sí? Estas 1, 2, 3, 4 o 5 ecuaciones las van a tener escritas, ¿sí? Yo se las escribo en el pizarrón, o se las escribo en algún lado en el parcial, no hay problema. No quiero que se las aprendan de memoria. Sí, después de tantos aplicarlas, uno se va entendiendo. ¿Sí? Cuando quiero averiguar la posición en un movimiento que es uniforme, necesito saber de dónde salió ese objeto y a qué velocidad se movió. ¿Sí? Las voy interpretando. Ese movimiento es acelerado, necesito saber de dónde salió, a qué velocidad se movió y el componente propio de la aceleración. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Me voy a la guía de ejercicios, Tuki. Y nosotros habíamos dicho, yo tengo acá anotado, que íbamos a ver el ejercicio 22. ¿Sí? Lo voy a recortar. 22. Vuelvo a mi hoja. Y lo voy a pegar, ¿sí? Voy a pegar un poquitito para que se vea mejor. Voy a sacar los márgenes, así tenemos más espacio para trabajar. Bueno, ahí se ve el enunciado del ejercicio 22. Sí. Perfecto, bueno. Yo lo primero que le voy a pedir a ustedes es que analicemos los datos, ¿sí? Escribo grande para que se vea bien. ¿Qué datos tenemos? Me dice, un auto, recuerden, si es un auto, si es un avión, si es un tren, si es una persona, es lo mismo, ¿sí? Acuérdense que había un ejercicio que nos ponía un auto de alta velocidad como para distraernos o intentar sacarnos de nuestro eje el análisis, ¿sí? Tengo que tener la capacidad de saber que no importa el tipo de objeto, ¿sí?
importan los datos. Bueno, me dice que va a una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, yo voy a escribir que la velocidad inicial, ¿sí?, es igual a 10 kilómetros por hora. Ahí ya tengo un dato, ¿sí? Me dice que comienza a acelerar en el tiempo cero, ¿sí?, a razón de con una aceleración de 6 metros sobre segundo, ¿sí?, sobre segundo al cuadrado, perdón. La aceleración, esperen que me lo pasa lo dejo en minúscula, la aceleración es 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Me dice qué distancia recorre, ya me está dando el dato de lo que me va a pedir la distancia, ¿sí?, después de un tiempo de 20 segundos, ¿sí? Desde que empieza a acelerar, ¿sí? ¿Cuál sería la dinámica? O sea, un auto viene a una velocidad inicial de 10 kilómetros por hora. Acá no me interesa si hace 1 hora que está andando, hace 2 horas que está andando, hace 100 kilómetros que está circulando, sino que me dice que en un tiempo cero, o sea, en un momento dado, el auto empieza con esa velocidad inicial de 10 kilómetros por hora, empieza a acelerar a 6 metros sobre segundo y acelera durante 20 segundos, ¿sí? Este movimiento que analizo yo son 20 segundos. Y me pregunta qué distancia recorre, ¿sí?, en qué posición lo encontraría yo en esos 20 segundos, ¿sí? ¿Con qué ecuación arrancaríamos o con qué trabajaríamos de lo que tenemos acá? Con la tercera. Con la tercera, ¿sí?, la que me describe, a ver si la puedo copiar, ¿Se escucha? con la que me describe la posición en función del tiempo, ¿sí? Vengo acá, tuki, y arranco con esta, no, me pegó cualquier cosa, ¿sí? Arranco con esta ecuación, ¿sí? Esta sería nuestra ecuación de donde nosotros vamos a salir. Voy a apretar un Enter, así pasamos a una hoja nueva. Muy bien. Y cuando yo miro acá arriba, ¿sí?, hago un pequeño, antes de empezar a cargar los datos en mi ecuación, ¿sí?, como ya tengo un poco de experiencia, ya hice varios ejercicios, hago un pequeño análisis de las unidades que tengo acá, ¿sí? ¿Qué detectan ustedes? ¿Dónde nos podemos encontrar con algún tipo de problema de unidades? Con las unidades de kilómetros por hora y las aceleraciones por metro por segundo. Perfecto, yo tendría que pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo para que me quede todo en las mismas unidades. Otro me puede decir, che, yo quisiera pasar de metros sobre segundo cuadrado a kilómetros sobre segundo cuadrado. ¿Qué les comenté yo la clase pasada sobre este pasaje? Si va a ser muy complicado, no se metan ahí, ¿sí? Es mucho más sencillo hacer este pasaje de la velocidad, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Voy a poner una ecuación donde yo voy a poner, ¿sí? Fíjense también qué fácil que es usar ecuaciones, ¿sí? Acá en Word a veces nunca tuvieron que usar y piensan que es difícil, ¿sí? Yo voy a decir que la velocidad inicial es igual a 10, tuki. Nosotros creo que la escribíamos así directamente. Espera, algo que volvemos. Ahí, ahora sí. Y la velocidad inicial es igual a 10, y nosotros poníamos kilómetros, ¿sí?, por hora. Y acá yo decía que lo tenía que multiplicar, ¿sí? Acá le puedo poner un por, ¿sí? Acá me faltó el igual. Acá le pongo un por. Algún factor de conversión, ¿sí? Y yo ya sé que por otro factor de conversión, ¿sí? Y eso me da un resultado. Ahora yo les pregunto a ustedes, si primero quiero que se me vaya el kilómetro, ¿sí?, y aparezcan las horas,
¿qué pondría arriba? Y aparezcan los metros, perdón. ¿Qué pondría arriba? ¿Qué pondría abajo? Arriba metros y abajo kilómetros. Perfecto. Yo primero en unidades pongo arriba metros, abajo kilómetros, ¿sí? Eso ya es algo que no nos deberíamos poder equivocar, ¿sí? Y yo sabía, o yo sé, de las pocas relaciones que yo les pido que ustedes sepan, que un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. 1000 metros, ¿sí? Segundo factor de conversión, quiero que me desaparezcan las horas que tengo acá abajo. ¿Qué pondría arriba y qué pondría abajo? Hora Horas arriba, arriba y segundos abajo. Hora y segundos abajo. segundo, ¿sí? Otro factor de conversión que necesito que ustedes se acuerden, que quizás no es tan, no lo usamos tanto, pero una hora, ¿cuántos segundos dijimos que era? 3600. 2600. 3600, ¿sí? Entonces, con esto yo logro que estos kilómetros, tuki, se me vayan, ¿sí? Se me vayan con estos, uy, perdón. Bueno, que me vayan con estos kilómetros acá abajo, ¿sí? Esta hora que tengo acá, tuki, se me vaya con esta hora que tengo acá, ¿sí? Y el resultado me va a quedar en metros sobre segundo, ¿sí? Necesito que alguien me haga la cuenta, 10 por 1000, ¿sí? Sería 10.000 dividido 3600, ¿cuánto nos daría? 2,7 metros por segundo. Sí, imagínate. 2,7, ¿sí? Voy a achicar todo un poquitito, si no se me pasa para abajo y me queda todo el mismo renglón. Metros sobre segundo. ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿Alguien Sí, que sí. haya dado distinto? Bueno, me vuelvo a mis datos, ¿sí? Y acá aclaro que mi velocidad es 2,7 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora sí tengo los datos un poco más prolijitos, ¿sí? Me vengo acá a mi ecuación y empiezo a cargar, sí, ya mis datos, ¿sí? Acá yo voy a poner, en vez de x sub t, x del tiempo, ¿sí? Ya que puedo poner x de, perdón que puse en mayúscula, ¿cuál sería nuestro tiempo que tenemos que analizar? Vuelvo al enunciado del ejercicio. Sería 20 segundos. Perfecto, pongo x sub 20 segundos, ¿sí? Entonces estoy aclarando que estoy buscando la posición en el segundo N. Y esta sería nuestra posición inicial. ¿Cuál sería nuestra posición inicial en este análisis de movimiento? 0. Sería. 0, exacto, ¿sí? Más, ¿cuál sería nuestra velocidad? 6 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 6 metros, ¿no? No, me parece que no. ¿Cuál sería la velocidad? 2,7 el profesor. 2,7 metros por 2,7, segundo. 2,7 ¿sí? metros. 2,7 creo que nosotros lo teníamos primero en 10 kilómetros por hora, ahora lo pasamos a metros sobre segundo y nos quedó 2,7 metros sobre segundo, ¿sí? Más mi tercer componente, ¿sí? Acá el tercer componente yo lo voy a ir haciendo despacio, ¿sí? Voy a poner primero tranquilo el 1/2, ¿sí? Voy a poner un puntito para que aparezca el por. Y acá sí tengo que poner mi aceleración, ¿sí? Me voy a la fórmula arriba y veo que tengo que poner la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que me dan en este ejercicio? 6 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, 6. Voy a poner así, metros, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Perdón. Y ahora lo tengo que multiplicar por algo más, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Con el tiempo al cuadrado. Perfecto. Acuérdense que abríamos paréntesis para que quede más prolijo. 20 segundos, cerramos paréntesis y bueno, esto lo tenía que haber hecho así. A ver si me lo toma, bien. Al cuadrado, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo bien lo que venimos haciendo. Profe, Profe, la pregunta. pregunta es el tiempo. Eso iba a decir, entre la velocidad y el medio no iba el tiempo. Sí, excelente. De acá. Estamos acá, nos faltó multiplicar por el tiempo. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto sería el tiempo que yo tengo que poner acá?
20 20 segundos. 20 segundos. ¿Sí? Ahora sí, este segundo se me va a ir con este segundo, lo voy tachando, ¿sí? Y cuando se multiplique me va a aparecer todo en metros. Excelente, ¿sí? El otro componente, el componente de la aceleración, ¿lo ven bien? ¿Estamos bien con ese? Sí. Seguimos avanzando, nadie detecta nada, ustedes me van frenando, ¿sí? Bueno, vuelvo a escribir tranquilo, fíjense los pasos, ¿sí? Que me tomo mi tiempo para escribir, ¿sí? No equivocarme, ¿sí? Son ejercicios que si no aclaro algo bien, ¿sí? Si yo hubiera seguido, ¿sí? Yo hoy no puse el tiempo y hubiera seguido con la cuenta, ¿sí? Hubiera resuelto el tercer término de 1/2 por 6 por 20 al cuadrado. ¿Dónde me hubiera saltado a mí la alarma? ¿Dónde me hubiera dado cuenta que iba a tener algún tipo de problema? Yo, ¿en qué unidad necesitaría que me dé la posición? En metros. En metros, ¿sí? Acá a mí me iba a quedar metros sobre segundos. Y este segundos no se me iba a ir nunca, ¿sí? Ah, Entonces yo le iba a preguntar a ustedes, che, ¿puedo metros sobre segundos sumarle metros que me iba a quedar en este lado? Y ahí tiene que saltar la alarma, no, pará, algo está mal, vuelvo para atrás. Y ahí va a detectar que no usé el término del tiempo, ¿sí? Esas alarmas les tienen que ir saltando a ustedes. Bueno, el 0 este ya no lo vuelvo a poner, ¿sí? Hago la cuenta 2,7 metros sobre segundos por 20 segundos, ¿sí? ¿Quién me ayuda con ese resultado? A mí me dio 54 Perfecto, metros. 54. ¿Alguien que le haya dado distinto? ¿Estamos bien en 54? 54 solo, 54 coma algo. No sé. No, a mí me dio eso. 54. Abro la calculadora, 2,7 por 20, ¿sí? Y nos da exactamente 54. ¿Estamos bien? Metros, ¿sí? Más, y acá yo empezaría a resolver, lo voy a hacer en varios pasos de nuevo, ¿sí? 1/2, ¿sí? Profe, Dejo de nuevo el 6, ¿sí? Metros, profe, sí. yo puse en metros por segundo 2,77. ¿Aún así está bien? Perfecto. Vos acá cuando hiciste el pasaje acá arriba, ¿sí? Usaste más decimales, pusiste 2,77. Sí, Excelente. Y después cuando usaste acá, uy, perdón, que acá. Cuando vos usaste acá abajo 2,77, sí, también. perfecto. Y cuando lo multiplicás por 20 te da un número distinto, te debe dar un poco más, capaz que te da 55. 55,4. Excelente, eso es a lo que yo quiero llegar, ¿sí? Es raro que todos hayan tomado 2,7, alguien puede tomar 2,77. Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Ok, Cualquiera de los dos está perfecto. Si yo acá tomé algún decimal más, 2,77, lo sigo arrastrando ese decimal acá y este número me va a cambiar un poquito, ¿sí? El ejercicio va a estar bien de cualquiera de las dos maneras. ¿Estamos? ok, Muy bien. gracias. Gracias por el aporte, ¿sí? 1/2 de la aceleración, que es 6 metros sobre segundo al cuadrado, y acá ya resuelvo lo que tengo acá arriba en el paréntesis, este 20 segundos al cuadrado. Cuando yo hago 20 segundos al cuadrado, lo tengo que multiplicar 20 segundos por 20 segundos, ¿sí? 20 segundos por 20 segundos, ¿cuánto me daría? 400 Me da segundos al cuadrado. Sí, perfecto. 400 segundos al cuadrado, ¿sí? Fíjense cómo acá ya me aparece segundos al cuadrado, que lo tacho, con el segundos al cuadrado que tengo acá abajo, que también lo tacho, ¿sí? Entonces ya este término me va a empezar a quedar en metros, ¿sí? Vamos a hacer un pasito más, ¿sí? Voy a volver a escribir
X a los 20 segundos, ¿sí? Es igual, dejo 54 metros, ¿sí? Más, y ahora sí resuelvo toda esta parte, ¿sí? 1/2 por 6 por 400, ¿cuánto nos da? 3. 1200 metros. 1200, acá nos tiene que dar redondo, ¿sí? 1/2 por 6 me va a dar 3, ¿sí? Y 3 por 400 me va a dar 1200 metros, ¿sí? Y ahora sí, resuelvo esta última suma que es muy sencilla, 1254 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vuelvo al enunciado, ¿sí? Era un auto, este auto que empezó en una velocidad, Claro que no sí, empezó en guacho. quieto, empezó a 10 kilómetros por hora. Dejaré de sufrir Alguien por el tema aceleró a 6 metros de la por boca segundo al por un cuadrado tiempo. y ese movimiento duró 20 segundos, este auto se desplazó 1254 metros, ¿sí? O 1255,4, como le había dado el compañero que usó más decimales, ¿sí? Acá llegamos a lo que es nuestro resultado final. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Fácil? ¿Alguien, Sí, había ese bien. entendido que había trabado en algún lugar y nos quiera comentar? ¿Sí? ¿Lo pudieron conseguir? De momento no, profe. Perfecto. No, yo considero que con lo que practicamos el otro día no deberían tener inconvenientes con este ejercicio, ¿sí? Vuelvo a la guía y en la guía habíamos dicho también que íbamos a ver el ejercicio 23, ¿sí? Tuki, lo voy a recortar, ¿sí? Mierda, está mi café. Fíjense también que estamos haciendo uso de herramientas informáticas, ¿sí? Para que ustedes también se apropien un poco. Y acá sí lo voy a hacer un poco más, necesito que me orienten más, ¿sí? Que me digan ustedes, ¿sí? Bueno, tenemos un tren que viaja a una velocidad, pasa por una señal en rojo, ¿sí? A 60 metros de la señal empieza a reducir su velocidad a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué serían esos 2 metros sobre segundo al cuadrado? Esa sería aceleración. Sería una aceleración, ¿sí? Y si me dice que va a reducir su velocidad, ¿qué tengo que tener en cuenta yo en esa aceleración? Claro que es negativa, que sería desaceleración. Perfecto, va a ser una aceleración negativa, ¿sí? A mí el ejercicio me podría hacer decir, su aceleración es menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, o me lo puede decir, como me lo está diciendo acá, una aceleración que reduce su velocidad, ¿sí? Sería una desaceleración, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice qué hago? ¿A dónde voy a buscar una fórmula? ¿Con qué empiezo? ¿Registro datos? ¿Qué hacemos en este ejercicio? No sé si Sí, alguien está escribiendo algo en el chat o yo no veo. Si alguien ve algo en el chat, a ver, esperen que, porque a veces me olvidé de avisarles, pero No, nada, perfecto. profe. No, si escriben en el chat, alguien que lo diga por micrófono, porque yo no leo el chat. Pongo así los veo un poco. ¿Quién me cuenta o me dice que, cómo arranco? ¿Cómo empiezo este tipo de ejercicio? ¿Qué harían? Registrar los datos, profe. Perfecto, empecemos con los datos. A ver, ¿qué datos tenemos? 70 kilómetros por hora viaja el tren a esa velocidad. Claro, Perfecto, esa es la sería mi velocidad inicial, mi velocidad final. esa sería la velocidad inicial. Inicial. Perfecto, mi velocidad inicial es igual a 70 kilómetros por hora. ¿Sí? Pasa una señal roja a 60 metros. O sea, iba parando. Sí, pasa una señal roja y a 60 metros de esa señal, ¿sí? Va Comienza a frenando. reducir su velocidad. Comienza a reducir su velocidad a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. ¿Qué habíamos dicho que será 2 metros sobre segundo al cuadrado? Esa era la aceleración, o negativa, ¿no? En este caso. Perfecto.
¿sí? Acá lo vamos a cargar como aceleración, después cuando hagamos en el ejercicio nos vamos a acordar que era una aceleración negativa, ¿sí? Y el 60 metros, lo uso como dato, está ahí para molestarme, para distraerme. ¿Cómo lo ven al 60 metros? ¿Esa no sería la posición inicial? Ahí me confundió a mí en esa parte. Perfecto, ese está exactamente para eso, para confundir, ¿sí? Fíjense que los primeros ejercicios que hacíamos nosotros en la guía, los primeros ejercicios me decían, no sé, empieza en una posición inicial de 5 metros o tal cosa, o empieza con una velocidad de 0, o empieza en reposo. Me dan datos un poco más concretos. Ahora estos ejercicios que empiezan a avanzar un poco en dificultad, hay ciertos datos que no me los dan, y la idea es que el estudiante pueda interpretarlos o buscarlos, ¿sí? Acuérdense del ejercicio anterior, ¿sí? Subo un poquitito al ejercicio del auto, ¿sí? Acá. El ejercicio del auto nos decía que venía con una velocidad inicial, y si este auto venía a esta velocidad de 10 km por hora, hacía 60 metros, hacía 80 o hacía 100 metros, ¿me cambiaba en algo a mí mi ejercicio? No. No, porque a mí me importaba analizarlo desde el tiempo cero donde empezaba a acelerar, ¿sí? Y fíjense este nuevo ejercicio, ¿sí? Este nuevo ejercicio me dice, un tren viaja a una velocidad constante de 70 km por hora, ¿sí? Y pasa una señal en rojo, ¿sí? Después de pasar esa señal en rojo, ¿sí? A 60 metros empieza a reducir su velocidad, ¿sí? Me dice, desde que pasó, a qué distancia, ¿sí? De la señal se detiene por completo, ¿sí? Y cuánto tarda en hacerlo. ¿Y qué movimiento tengo que analizar yo? Uniformemente variado. Posición en un tiempo determinado. Yo tendría que buscar la posición en un tiempo determinado. Ahí estamos bien. Sí, ahí venimos bien. Y ese componente de 60 metros, ¿dónde lo voy a usar? Vamos a intentar graficarlo. ¿Sí? Insertar. Y voy a poner acá una línea. ¿Sí? ¿Qué sería la inicial de esa? ¿Sí? Yo voy a decir que, esperen que esta línea la voy a hacer un poquito más gruesa. ¿Sí? Pongo una línea de tiempo. ¿Sí? Vamos a poner en negro. Yo digo que por esta línea de tiempo vamos a insertar una formita cualquiera, ¿sí? Esto es mi tren, ¿sí? Voy a escribir acá adentro, tren, ¿sí? Y este tren viene viajando a una velocidad constante de 70 km por hora, hace un montón, ¿sí? Y pasa de repente una señal en rojo. A ver si tenemos algo que parezca, esto parece una señal, ¿sí? En algún momento pasa, ¿sí? Por una señal en rojo, por acá, tuki. A 60 metros de esa señal, ¿sí? Vamos a poner acá un punto, ¿sí? Acá en este punto azul, el tren empieza a acelerar, a desacelerar, ¿sí? Acá le voy a cargar algún dato, ¿sí? Acá yo veo que desacelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Tuki. Entonces yo digo, che, el tren viene andando a una velocidad hace un montón de tiempo, o un montón de distancia, o poca distancia, no sé, cruzo una señal de rojo, ¿sí? Después de 60 metros, ¿sí? Después de 60 metros, empieza a desacelerar, ¿sí? A razón de 2 metros sobre segundo, ¿sí? Y me pregunta en qué distancia se detiene por completo, ¿sí? Vamos a simular acá un lugar, no sabemos bien en qué lugar va a ser, ¿sí? Pero si se detiene por completo, ¿sí? ¿Qué dato me está dando? Ahí me está dando un dato el ejercicio, ¿sí? Si me dice que se detiene por completo,
La velocidad final es de 0. Excelente, ¿sí? Me está diciendo, che, tu velocidad, Tuki, final, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? Me está dando un dato. Y me pregunta en qué distancia sucedió, ¿sí? Esto que está acá. Yo acá tengo control CB, ¿sí? Lo que yo voy a calcular, el movimiento que yo voy a analizar, es este de acá, ¿sí? Este delta le vamos a poner este X, ¿sí? O esta distancia o desplazamiento, ¿sí? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer, o lo que yo voy a calcular con mi ecuación de movimiento, ¿sí? Es decir, desde que el tren empezó a desacelerar hasta que se detuvo, ¿qué distancia se trasladó? ¿Sí? Entonces me dice, un tren viaja a una velocidad constante, pasa por una señal, a 60 metros de la señal comienza a reducir su velocidad. Me pregunta, ¿a qué distancia de la señal se detiene? ¿Sí? Lo que yo voy a analizar es el movimiento desde acá, ¿sí? Lo que voy a analizar es este movimiento que yo tengo acá, ¿sí? Todo esto que está acá. Eso es lo que yo voy a analizar, ¿sí? Vamos a poner un color. ¿Sí? Este movimiento que yo puse acá en una especie de óvalo, de círculo, ¿sí? Esto es lo que voy a analizar. Esto me va a dar la distancia, ¿sí? Desde que el tren empieza a desacelerar hasta que se frena, ¿sí? Después le sumaré los 60 metros y me da la distancia total, ¿sí? Desde la señal. Estamos hasta ahí, nos complicamos. No, estoy bien. Bueno, y ustedes me dicen, che, para calcular la distancia, vamos con la ecuación de posición, ¿sí? De posición en función del tiempo. ¿Sí? Me dicen, apliquemos esta ecuación, ¿sí? ¿Y qué situaciones voy a tener yo acá? Si yo quiero saber la posición en función del tiempo, tengo mi posición inicial. Sí, Bueno, mi 60. posición inicial la vamos a tomar como 0, ¿sí? O alguno me puede decir, bueno, la tomo como 60, ¿sí? Pero vamos a tomarla como 0. Tengo mi velocidad inicial, Sí. excelente. Tengo mi tiempo en el que sucedió este movimiento, No. no. ¿Sí? Tengo mi aceleración, Sí. sí. Gracias. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo antes de empezar a aplicar esta ecuación? Averiguar el tiempo. Averiguar el tiempo, ¿sí? Me voy acá arriba y en función de las primeras ecuaciones que nosotros fuimos anotando, ¿sí? ¿De dónde me dirían ustedes que podemos averiguar ese tiempo? De la segunda. La De la segunda fórmula. segunda, alguien también me podría decir de la primera, ¿sí? ¿Cuál quieren que usemos? La segunda. Vamos con la segunda, dale, perfecto. ¿Sí? Me voy con la segunda ecuación, me voy acá abajo, ¿sí? Entonces vamos a averiguar el tiempo. Me voy bien abajo, sino que no nos confundimos, ¿sí? Y tengo esta ecuación, ¿sí? Para despejar el tiempo, ¿qué tendría que ir haciendo yo? ¿Qué es lo primero que hacía yo en este tipo de ecuaciones para poder despejar y dejar solo el tiempo de un lado? Ir pasando, ¿no? Pasando. Ir pasando, excelente. Paso de un término al otro, de un lado del igual al otro lado del igual. ¿Sí? Velocidad en función del tiempo, ¿sí? Perdón. Agarro la velocidad inicial y que está sumando y la paso al otro lado restando. Menos, ¿sí? La velocidad inicial. ¿Sí? Inicial. Y del otro lado, ¿sí? Me sigue quedando la aceleración por el tiempo, ¿sí? Si estoy canchero lo hago en un solo paso, si Remedio todavía no me pedo, siento boludo. tan seguro, lo hago en varios pasos, ¿sí? Ahora, ¿qué me quedaría hacer a mí para Re despejar el tiempo? pedo ¿Qué hago con estaba, esa macho. aceleración? No, sí. Termina la clase online esta La y paso voy a dividiendo. la La paso mierda. dividiendo, ¿sí? Pero Eso no lo sé si habíamos tengo que hecho tener el algo otro día en la más. clase, ¿sí? La velocidad en función Un del periodo más. tiempo, menos.
la velocidad inicial, ¿sí? A ver si me lo deja hacer, por eso acá tendría que poner una fracción, sí, perfecto. Sobre la aceleración me va a quedar igual al tiempo, ¿sí? ¿Pudimos seguir todos ese pasaje? Entonces yo ahora reemplazo, ahora sí reemplazo, ¿sí? Si yo quiero averiguar el tiempo final, el tiempo que tardó todo el movimiento, ¿sí? Lo voy a escribir acá, voy a decir que el tiempo es igual, ¿sí? A una fracción, que arriba me dice que es la velocidad en función de ese tiempo. ¿Cuál es la velocidad en el tiempo final? El final es 0. No, sí. 0, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ejercicio me dice se detiene, ¿sí? Entonces es 0 menos. ¿Cuál es la velocidad inicial con la que llega este tren, con la que empieza este movimiento? Era 70, ¿no? 70 70 y kilómetros en qué unidad la tengo. en kilómetros por hora. ¿No? Kilómetros por hora. Está Y abajo bueno sí, ese acá tengo que empezar a Xiaomi tener en Redmi cuenta, y me va a saltar una alarma, Note ¿cuál es mi 13, aceleración? la 15, pero está Menos. bueno el Claro, celular, sería menos 2 va a Menos ser y era mucho 2 mejor que el que vos tenés. metros metros sobre. segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Sí. Sí. Entonces, cuando yo haga la cuenta, menos, en este caso vamos a tener que hacer un pasaje, ¿no? Pero si yo haría menos 70 dividido menos 2, ¿sí? Me va a quedar un número positivo. ¿Sí? Si yo no me doy cuenta que la aceleración es una desaceleración, que es una aceleración negativa, ¿sí? Voy a tener un inconveniente acá en el tiempo y me va a quedar un tiempo negativo, cuestión que no se puede resolver. Tenemos un problema ahí con los 70 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo reduce a 60. Pasarlo a metros sobre segundo. Pasarlo a metros sobre segundo, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Yo voy a decir que 70. Esperen que amplío un poco, tucu, tucu, tucu. Bueno, alguien que me diga directamente el resultado, ¿sí? Alguien de ustedes que lo haya hecho, pues esto ya lo hicimos varias veces, para no volverlo a hacer, ¿sí? 70 kilómetros por hora, ¿cuántos metros sobre segundo serían? 19,44 metros por segundo. Perfecto, Sobre segundo. 19,44 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, si alguien le da, usa 19,4, seguramente el resultado final le dé con alguna diferencia, pero tranqui, no pasa nada, yo me doy cuenta que lo están resolviendo bien, ¿sí? Bueno, cambio eso que escribí acá, si me queda prolijo, ¿sí? 0 menos ese 70 va a ser lo mismo que menos, ¿sí? 19,44 metros sobre segundo, ¿sí? Y abajo tengo menos 2 será, ¿no? Sí, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Alguien que me ayude con esta cuenta, perdón que ahí puse mal el igual, ¿sí? ¿Cuánto me da menos 19,44 dividido menos 2? Va a dar 9, Ese da 9,72. Sí. 9,72, ¿sí? Si fuese 20 dividido 2 me daría 10, así que 19 me tiene que quedar un poco 9, un poco menos. 20,72 segundos, ¿sí? Positivo. Entonces ese es el tiempo, ya tengo el tiempo que tarda mi movimiento. ¿Sí? Que en sí, si me voy al ejercicio, me lo preguntan en el punto 2, ¿sí? Ahora vamos a ver qué componente tendremos que agregar en el punto 2. Bueno, vuelvo a mi ecuación, tengo el tiempo de 9,72, ¿sí? Vuelvo acá arriba donde yo iba a querer hacer mi ecuación de movimiento y empiezo a reemplazar, ¿sí? Digo que la posición en función del tiempo, ¿sí? ¿En qué tiempo sería? Ahí sería 9,72. 9,72. 9,72 segundos, si lo pongo así para que quede claro lo que hicimos, ¿sí? Es igual a qué? Posición inicial, ¿cuánto dijimos que era? 0. Claro. 0, ¿sí? Más
La velocidad. ¿Quién se acuerda cuánto dijimos que era la velocidad? 19,44 metros sobre Perfecto, segundo. ya usamos la velocidad que pasamos, ¿sí? Ya usamos la velocidad en metros sobre segundo, ¿sí? Esperen que se me fue para abajo, metros sobre segundo, ¿sí? Eso lo tenemos que multiplicar por el tiempo. ¿En qué tiempo estamos haciendo el cálculo de este movimiento? En 9 segundos. 9,32 segundos. Acá ya me doy cuenta, ¿sí? Lo podría hacer después, pero bueno, lo hago ahora, que segundos se me va a ir con segundos, ¿sí? Y ya el desplazar la posición me va a quedar en metros, entonces vengo bien con mi análisis, ¿sí? Después le tenía que agregar el componente, ¿sí? Esperen que me quedó activado esto. Le tengo que agregar el componente, ¿sí? Más el componente propio de la aceleración, ¿sí? Que es un medio, ¿sí? Acá tengo que cargar la aceleración, ¿sí? ¿Qué me tengo que acordar acá de darme cuenta? Es ¿Qué negativa. situación? Es negativa. Un medio por, abro paréntesis, ¿sí? Menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Cierro paréntesis, ahí me cambió la forma de escribirlo, pero es lo mismo, ¿sí? Por, ¿qué otro componente me falta acá? El tiempo. 9,72 El sobre tiempo. Abro paréntesis también, ¿sí? Lo hago tranquilo. 9,72 segundos. Cierro paréntesis. Todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que me quedó una ecuación de quizás de las más completitas que vimos nosotros, que a nivel matemático tiene un poco más de dificultad. Me aparece signo negativo, me aparece un cuadrado, ¿sí? Ah, Tiene su cierto nivel de dificultad, ¿sí? Necesitaría que ustedes ya me empiecen a resolver, ¿sí? Ya avancemos directamente, ¿sí? Yo voy a ir poniendo la posición, ¿sí? Avísenme siempre si se ve bien, porque yo no veo lo que estoy proyectando, ¿sí? La posición a los 9,72 segundos, ¿sí? Es igual a, bueno, 0 ya está, 19,44 por 9,72, ¿cuánto le dio esa cuenta? Le va a dar 100 y algo. Estamos, 188,956. perfecto, pongo 188,9 metros, ¿sí? De nuevo, depende de la cantidad de decimales que use, ¿sí? Es la cantidad es el componente de este número, ¿sí? Estén tranquilos con eso. Más, y alguien que me diga que haya resuelto, haya hecho 9,72 al cuadrado, después lo haya multiplicado por menos 2, y después lo haya multiplicado por un medio. ¿Cuánto les dio todo eso? ¿Alguien que lo haya hecho? Bueno, abro la calculadora, hago 9,72 por 9,72, ¿sí? Eso es igual, por 2, ¿sí? ¿Sí? Y por un medio, ¿sí? Que es lo mismo que volverlo a dividir por 2, ¿sí? A mí me da 94,47, 94,48. Alguien le dio así, alguien le dio distinto. Fíjense el tiempo que tenemos que tardar en hacer esta cuenta,
¿sí? Claro, sí. Sí, es lo mismo. A mí me dio, digamos, 94, básicamente porque el dígito 9,7, pero es lo mismo. 9,7, excelente, metros. Sí. Y acá yo estoy cometiendo un error. ¿Quién detecta el error que estoy cometiendo? Claro que ahí sería menos. Sería es menos, ¿sí? Por el componente este menos que estoy acá, ¿sí? Cuando yo haga con la calculadora 9,72 por 9,72 me va a dar un número. Ese número por menos 2 me va a dar menos un valor, ¿sí? Y eso por un medio me va a dar menos un valor. Entonces, en vez de sumar, en este caso, estoy restando, ¿sí? ¿Por qué estoy restando? Porque yo estoy desacelerando, ¿sí? O sea, por la inercia, por la velocidad a la que yo venía, o sea, el componente que me da mi velocidad inicial, con la velocidad inicial que yo venía, si no hubiera acelerado ni desacelerado, me hubiera trasladado 188 metros, ¿sí? Si yo hubiera acelerado, me hubiera trasladado más, ¿sí? Si yo iba caminando a una velocidad inicial y de repente acelero, voy a caminar más rápido y me voy a trasladar más. Si yo me voy trasladando a una velocidad inicial y desacelero, voy a caminar más despacio, más despacio, más despacio, entonces me voy a trasladar menos, ¿sí? Entonces, este componente está bien que sea negativo porque me está restando traslado, ¿sí? ¿Se entiende un poco la interpretación? Ujú. Si hago Sí, sí. 188 dividido 94, ¿cuánto me da? 94, ¿no? 94,2. Igual. Ujú. Creo que 94,2 daría, ¿sí? Entonces, esto es lo que se trasladó, ¿sí? Desde que empezó a desacelerar ese tren, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tardó en trasladarse eso? 9,72 segundos. Yo creo que quizás 23, a ver, el 24, bueno, es uno de los más completitos, ¿sí? Que tenemos, junto con el 21, que también hicimos, el 21 que es con aceleración negativa, y que es muy similar a este. Quizás son los dos más completitos que tenemos en lo que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ujú. Bueno, importante, como yo siempre les digo, es que ustedes lo intenten hacer, ¿sí? Yo lo puedo hacer y rehacer 1000 veces, hasta que yo no me siento y no entiendo por qué puse ese menos en la aceleración, o como me decía un compañero a mí, la velocidad la tomé como 2,77, entonces me empezaron a cambiar los números. Bueno, él está entendiendo lo que está haciendo y eso es lo que tenemos que lograr, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, profe. Sí, ¿Se escucha? te escucho, bajito, pero te escucho, sí. Ahora, Ahí mejoró. tenemos que hacer, en la evaluación, tenemos que hacer, ¿cómo sería este? El sistema de medidas ahí, la regla. Ahora no se escucha nada. Hola, hola. Ahí no se lo escucha el profe, me parece. Ah, No, no lo escuchamos, profe. no se la escucha. Silencioso audio. Nos estás puteando. Terminó la clase.
¿Ahora me escuchan? Sí, se le ve a medias. Sí, profe. Se lo ve. Se me ve a media, sí. Son. Ahora Media sí. nota tendrá. Bueno, ahora sí, se me ve la otra media. Sí, tengo un temita, algo que no está funcionando bien en la compu y no detecta el micrófono cada tanto. Entonces me conecto y empieza a funcionar. Bueno, Alan, decías algo de los sistemas de medida. ¿Qué llamamos los sistemas de medida? Sistema de medición. A ver. Sistema de medición. ¿Qué sería? Sí. Como me preguntabas, en el parcial tenemos que hacer los sistemas de medición. ¿Qué Ujú. sería el sistema de medición? La regla. De metros, desde kilómetros, decámetros, decímetros, milímetros, o Bueno, no es necesario. eso lo usábamos, acuérdense, lo empezamos a hacer, planteamos con esa regla para hacer esos primeros pasajes en la unidad 1, ¿sí? Ahora ya lo estamos haciendo un poco automático. Lo usamos cuando hacemos el factor de conversión, cuando nos dan una velocidad, por ejemplo, en kilómetros por hora, ¿sí? Y lo pasamos a metro por segundo, estamos usando esa regla. Ya no lo usamos más como una regla, o no lo escribimos como una regla, sino que eso nos permitió entender o detectar de dónde sacamos que 1000 metros es un kilómetro, y ahora ya directamente usamos que 1000 metros es un kilómetro. Así que no va a hacer falta que ustedes planteen la regla. Sí que hagan ese factor de conversión y que ustedes tienen una velocidad, como les pasó, no sé, en el ejercicio anterior, que nos daba una velocidad de 10 kilómetros por hora, y de repente esa velocidad la pasamos a 2,7 metros por segundo, tiene que estar registrado esa ecuación, ese pasaje que ustedes hicieron con los factores de conversión. Pero no hace falta hacer ninguna regla ni nada de eso. ¿Se entendió la respuesta, Alan? Sí, sí, se entendió mucho. Denise, ¿cuántos problemas entran en el parcial? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar al último tema que yo quiero explicar, que es punto de encuentro, y después hablamos totalmente todo del parcial. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, y ahí nos acordamos la pregunta que hizo Denise y vamos directo para el parcial. Bueno, yo voy a hacer, vamos, punto de encuentro, ¿sí? Nos vamos a tomar un permitido, Tuki. Ahí yo estoy compartiendo, ¿sí? Pantalla. Y me voy a ir a la guía de ejercicios, ¿sí? Bueno, del gráfico lo analizamos. Punto de encuentro tenemos el ejercicio 25, que es un poco más complicado, así que lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Pues necesitaríamos un poquito más de práctica, quizás si estaríamos presencial sería más fácil, así que ese lo vamos a dejar de lado y vamos a trabajar con el ejercicio 26, ¿sí? Que es un poco más sencillo el análisis, ¿sí? Vamos a trabajar con el 26 y después vamos a analizar el 27, ¿sí? Vuelvo a una hoja cualquiera de Word, ¿sí? Pego el enunciado de mi ejercicio, lo agrando un poquitito, ¿sí? Y fíjense que mi ejercicio me dice que, en este caso son dos autos que recorren una ruta a una velocidad constante, ¿sí? Si es velocidad constante, ¿qué me está diciendo ese ejercicio? Movimiento rectilíneo uniforme, porque no hay Es un aceleración. movimiento rectilíneo uniforme, no tengo aceleración, la aceleración es cero, ¿sí? El ejercicio que vamos a trabajar nosotros de punto de encuentro van a ser todos a velocidad constante, ¿sí? Para minimizar un poco la dificultad en las ecuaciones y en los pasajes de términos y de unidades, ¿sí? Si nosotros tuviéramos otro rodaje en matemáticas, si ustedes ya habían cursado matemática 1, matemática 2, podemos acelerar un poco y meter un ejercicio con más componentes, pero bueno, el análisis sería el mismo. A mí me interesa un poco más el análisis y no tanto las cuentas. Este ejercicio me dice que hay un auto A que se mueve a una velocidad de 120 km por hora, ¿sí? Que está a 20 kilómetros del auto B, a 20 kilómetros atrás del auto B. Y el auto B está en esa posición 20 kilómetros adelante y se mueve a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Fíjate que nosotros podríamos hacer un análisis sencillo, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de cuenta, ¿sí? Si yo veo que un auto se mueve a 120 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros se mueve en una hora?
Si se desplaza a 120 kilómetros por hora en una hora, ¿cuántos kilómetros hace? 120. 120, ¿sí? Y si el otro auto se desplaza a 100 kilómetros por hora, 100. hace 100 kilómetros por Ahora, hora, ¿sí? Si el que va a 120 empezó 20 kilómetros atrás, ¿en qué tiempo calcularían ustedes, ¿sí? En 20 minutos En alcanzaría. 20 minutos, alguien que tenga otro tiempo ahí dando vuelta. Alguien que se le ocurra otro tiempo que no sea 20 minutos. Esperen que yo tengo, voy a buscar una gráfica de esto, capaz que con una gráfica nos ayude un poquitito más a pensar, ¿sí? La idea es que lo podamos pensar así más mentalmente, ¿sí? Este está jugando el counter ahora. Hasta ahora el único valiente que se atrevió me dice que en 20 minutos se van a encontrar, ¿sí? Esperen que yo estoy armo una gráfica y ahí les comparto. ¿Alguien que detecte que es otro el tiempo en el que se van a encontrar? ¿Nadie se anima? Vuelvo a mi hojita, ¿sí? Yo digo que hay un auto, ¿sí? Que viaja a 120 kilómetros por hora, ¿sí? Y está 20 kilómetros atrás del otro auto rojo que va a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Todos entendemos que si va a 100 kilómetros por hora, en una hora, ¿sí? Va a circular 100 kilómetros, y todos entendemos que en una hora este auto va a circular 120 kilómetros, ¿sí? Si este auto hace el auto azul, ¿sí? Vamos a, lo voy a recortar, al auto azul así chiquitito. Este auto azul, ¿sí? Lo tengo ahora acá suelto, a ver si me lo deja mover. Ah, no, no me llevaste. Mierda. Perdón. Bueno, no, se me mueve demasiado, ¿sí? Imaginémoslo, ¿sí? Si este auto azul, que lo tengo acá, va a 100 kilómetros, a 120 kilómetros por hora, ¿en una hora dónde estaría? ¿En el kilómetro cuánto? Empezó en el kilómetro 0, ¿en una hora en qué kilómetro estaría? En el 120. El En el 120. 120. En el 120, ¿sí? Vamos a ser buenos y vamos a hacer de cuenta que esta cajita azul es el auto azul, ¿sí? Y vamos a ser buenos y vamos a hacer de cuenta que acá están, que después de una hora está en el kilómetro 120. Este auto rojo empezó en el kilómetro 20. Después de una hora, ¿dónde estaría? En el 120. En el 120, ¿sí? Entonces, ¿después de cuánto tiempo se encontrarían estos dos autos? Una hora. Una hora, ¿sí? ¿Se entiende lo que busca este punto de encuentro? ¿Sí? ¿Por qué una hora? ¿Cómo? ¿Por qué sería una hora? Bueno, porque el auto, nosotros empezamos en una línea de tiempo, ¿sí? Donde tenemos, supongamos que acá es el kilómetro 0, ¿sí? Yo voy a empezar a agregar cositas. Empezó 20 kilómetros atrás que el otro. Empezó 20 kilómetros atrás que el otro, ¿sí? Kilómetro 0. Supongamos que este es el kilómetro 0. 20 kilómetros es la distancia que hay entre los dos, digamos. Claro. Y uno va ahí a entendí. 100 y el otro a 120. Supongamos que acá donde está el azul es el kilómetro 0 y supongamos que este es el kilómetro 20, ¿sí? Entonces el azul le dice al rojo, bueno, vos empezás 20 kilómetros adelante. Y empiezan los dos a andar. Como el rojo va a 100 kilómetros por hora y el azul va más rápido, va a 120, ya sabemos que en algún momento el azul lo va a alcanzar. Sí, sí, porque tienen 20 kilómetros encima de diferencia en velocidad, sería justo, uno. Claro, justo este ejercicio es sencillo porque me pone la distancia que están, los 20 kilómetros están separados, me lo agrega a la velocidad del auto azul. Entonces Claro. es fácil, ¿sí?
sí. Ahora yo les pregunto, ¿sí? Con este pensamiento decimos, bueno, en 1 hora se van a encontrar. Si el auto azul, en vez de a 120 kilómetros por hora, iría a 140 kilómetros por hora. Estos dos autos se encontrarían en 1 hora, se encontrarían antes o se encontrarían después. Si el auto azul va más rápido, Se encontrarían después. después que 1 hora, No, para Sí. En 40 No, minutos, antes, profe. porque el auto azul va más rápido, entonces. En 40 minutos. veremos, si no sabemos bien en cuánto tiempo, habría que hacer las cuentas, pero si el auto azul va más rápido, lo va a alcanzar antes el auto rojo. Va más Claro. rápido, 120. ¿Sí? Ahora, si el auto azul, en vez de ir a 120 kilómetros por hora, va a 100 kilómetros por hora, Ay, no lo va a alcanzar. ¿en qué momento lo puede alcanzar? Si va continuo no lo puede alcanzar, pues. No lo va a alcanzar nunca. Si van los dos a 100 kilómetros por hora, siempre van a estar a esta distancia que vemos acá. Si el auto azul va a 120 kilómetros por hora, dijimos que lo alcanza en 1 hora. Si el auto azul va a 110 kilómetros por hora, lo alcanza en más de 1 hora, en menos de 1 hora, no lo alcanza, En más de 1 hora. lo va a alcanzar en más de 1 hora. Después veremos si en 2 horas, en 1 hora y media, en 1 hora 40, Claro, sí. pero estamos Se seguros que lo va a entiende. alcanzar en más de 1 hora. ¿Sí? Esta es la idea Si se puede de conseguir más barato, mejor, punto de boludo. encuentro. ¿Sí? Yo tengo, bueno, Nosotros a nivel el industrial lo podemos 3C. pensar con 2 cintas transportadoras, 2 procesos productivos, ¿sí? Yo necesito que hay 2 productos Si que lo se van a podés sacar, ensamblar, boludo, mejor. que lleguen al mismo momento, ¿sí? Se terminan de fabricar en Aparte de cada eso, una de vos sus podés, cintas, vas en a cada poder una jugar su directamente al celda de Fortnite ahí. producción, y ahí se Y los al vendían, por GTA. ejemplo, en una cinta transportadora para que lleguen al mismo Como tiempo. para que te des una idea, podés jugar a Si los Dark yo a Souls. esas 2 El cintas 1, el 2 y el 3. les pongo la misma velocidad, en este caso sería 100 km por hora, pero un producto, el auto rojo, lo largo 20 kilómetros adelante, el auto va a llegar y va a esperar que llegue el auto azul para que suceda esta situación que vemos acá y podamos ensamblar ese producto. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo hacer cálculos para que los dos productos lleguen al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer una cosa. Es importante que podamos entender esta parte de alguien que quedó el micrófono abierto que está haciendo ruido. Es importante que podamos entender el concepto de qué es lo que buscamos cuando queremos que 2 objetos, en este caso autos, se encuentren. Ahí yo abrí el apunte. No, boludo, sí, ¿sabes cuánto? ¿Todos están viendo el apunte? Que no tenga muchos kilómetros, pero Sí, sí. Sí, que pueda perfecto. Bueno, agarrar, voy pueda a ir al índice, pueda morder. ¿sí? Y voy a ir directamente a punto de encuentro, ¿sí? Página 15. ¿Sí? Fíjense que acá tienen autos que van en direcciones opuestas, ¿sí? Ahí se complica un poquitito más, ¿sí? Por el momento vamos a trabajar autos que van en la misma dirección, ¿sí? Acá tiene algunos ejercicios resueltos. ¿Y qué decíamos cuando hablábamos la primera clase? ¿Sí? Cuando hablábamos la primera clase, ¿se acuerdan que creo que hicimos un ejemplo, un pensamiento que decíamos que, no sé, yo le contaba a un amigo que fui a la universidad y estuve adentro del aula 211, que es donde nosotros cursamos, ayer, ¿sí? Che, ayer jueves fui a la universidad, estuve en el aula 211. Y mi amigo me decía, che, pero yo también ayer fui a la universidad, estuve en el aula 211. ¿Sí? ¿Por qué no nos encontramos? Porque fue distinto tiempo. Todavía fue distinto tiempo, ¿sí? Entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es igualar entre estas 2 personas que fueron a un aula, o en este caso entre estos 2 autos, la posición, ¿sí? Tiene que haber una igualdad de posición, tienen que estar en el mismo lugar en el mismo tiempo, ¿sí? La posición en función del tiempo, ¿sí? Lo que tenemos que igualar. Si yo me quiero encontrar con mi amigo en la universidad, tenemos que igualar nuestras posiciones en el mismo tiempo. No podemos igualar posiciones en tiempos distintos porque no nos vamos a encontrar. ¿Cómo puedo representar yo la posición en función del tiempo de estos autos?
¿A quién se le ocurre cómo representar la posición en función del tiempo de estos autos? ¿Qué, con alguna fórmula, dice? Con alguna fórmula, sí. ¿A dónde me Ah, iría? Subo, y ¿a dónde empezamos? ¿Con qué representaría yo la posición en función del tiempo de estos autos? Voy moviendo así, voy haciendo un pero en scroll. este caso, como es van a constante, sería esa. Excelente, ¿sí? Como es movimiento rectilíneo uniforme, utilizo la ecuación de posición en función del tiempo propia del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ese sería MRU. MRU, es MRU porque me dicen que no tiene aceleración. Todo lo que trabajemos en punto de encuentro lo vamos a trabajar con MRU, ¿sí? Ah, Entonces, ok. siempre voy a tener que evaluar la posición, voy a tener que igualar la posición de estos autos, ¿sí? Me voy abajo y ahora sí empezamos a resolver nuestro ejercicio, ¿sí? Voy a empezar acá. Cuando yo tengo que resolver estos ejercicios, yo lo primero que planteo, como vamos a tener bastante poca práctica, ¿sí? Yo voy a decir siempre, voy a empezar con esto, como para aclarar mi concepto. X, posición del auto A, tiene que ser igual a ¿qué? A la posición, perdón, a la posición de ¿qué? Para que sea un punto de encuentro. Del auto B. Del auto B. Ahí yo conceptualmente estoy entendiendo lo que hago. Posición del auto A tiene que ser igual a la posición del auto B. ¿Sí? Y ahora yo voy a empezar a escribir la ecuación para la posición del auto A. ¿Sí? Con esa ecuación que vimos arriba. Que voy a hacer una cosita. Voy a... Bueno, voy a... acá. Me vengo acá. Tienen que bajar un poquitito, así no vemos la barra de arriba. ¿Sí? Y tuki, voy a pegar esto, no, lo tengo que pegar bien. Bueno, esto lo dejo pegado ahí a un costadito, hagan de cuenta que no está, ¿sí? Hagan de cuenta que nosotros escribimos posición del auto A, ¿sí? Y abajo, cuando resuelvo mi ejercicio, empiezo a escribir de los dos lados del igual lo que significa. La posición del auto A, nosotros dijimos que como era un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a usar esta ecuación de posición, ¿sí? X sub 0 más la velocidad por el tiempo. Bueno, vamos a empezar a escribir eso, ¿sí? Pongo ecuación, ¿sí? Y yo acá voy a empezar a escribir. Fíjense que acá vamos a hacerlo también despacito para que quede claro. ¿Cómo sería la posición, ¿sí? El X sub A, la posición del auto A? ¿Cómo la escribiría yo con esta fórmula que tenemos abajo? ¿Qué tendríamos que escribir? ¿Posiciones iniciales? ¿O qué sería? Fíjense cómo lo voy a poner. X sub 0 A, posición inicial del auto A, más la velocidad, también le voy a poner ahí un detalle, velocidad del auto A. ¿Por qué los aclaro? Porque la del auto B son distintas, ¿sí? Y tiempo, acá pongo tiempo del auto A, tiempo del auto B, o el tiempo es el mismo para los dos. No, tenés que poner el tiempo de la. El tiempo es el mismo, ¿no, profe? Lo que cambia la velocidad. El tiempo es el mismo, si no, puede haber ejercicios con tiempo distintos, ¿sí? Me dice, el auto A sale a las 10 de la mañana, el auto B sale a las 11 de la mañana. ¿A qué hora se encuentra? Acá, como no me da ese dato, el tiempo va a ser siempre el mismo, ¿sí? Puede haber casos en el que el tiempo sea distinto, en este caso el tiempo es el mismo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con ejercicios que tengan el mismo tiempo, ¿sí? Del otro lado de la igualdad tengo que hacer lo mismo para la posición del auto B. ¿Sí? Posición del auto B. ¿Cómo lo empiezo a escribir? Acá ya empiecen a decir un poco más ustedes. Ahí sería X
Posición inicial más A. Del B. No, del auto B, posición inicial, le agrego la B larga para aclarar que es del auto B. Sí. ¿Sí? Posición inicial del auto B, más, ¿qué voy a agregar acá? La velocidad del auto B. La velocidad del auto B, ¿sí? Por el tiempo. Por el tiempo que habíamos dicho que es la misma T, que es el mismo tiempo. Sí. ¿Se entendió lo que hicimos? Lo que hicimos fue igualar posiciones en función del tiempo. Posición del auto A está representado por un movimiento rectilíneo uniforme, escribo su fórmula. Posición del auto B, por un movimiento rectilíneo uniforme, escribo su fórmula. Cuando escribo esas ecuaciones, ¿sí? Aclaro cuando es x sub 0a y cuando es x sub 0b, porque si no después me empiezo a mezclar. Y ahora empiezo a analizar, ¿sí? A reemplazar. X sub 0a es igual a cuánto para ustedes. Acá nosotros tenemos que definir un punto de referencia. Nosotros tenemos que decir dónde es nuestro punto cero. En el 0. Bueno, decimos que x sub a está en el punto cero. ¿Sí? Más, ¿cuál es la velocidad del auto A? 100. 120 kilómetros por hora. 120, ¿sí? El 100 era del B. Sí. ¿Sí? 120, bueno, pongo así, kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo, que es lo que no sé, ¿sí? Es lo que quiero averiguar. Del otro lado de la ecuación, ¿cuál es la posición inicial del auto B? ¿Cero también? No. 20. 20. Si yo digo que el auto B empieza en el 0, el auto B empieza en el 20. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir que digo que el auto B empieza en el 0? Entonces el auto A, si el auto B empieza en el 0, ¿el auto A dónde empieza? En el 20 también. ¿En el menos 20? ¿Cómo? ¿En el menos 20? En el menos 20, o sea, empieza 20 kilómetros menos que el B, ¿sí? Si el B empieza en el 0, el A empieza en el menos 20. Como nosotros pusimos como punto de referencia que el A empieza en el 0, el B empieza 20 kilómetros adelante. ¿Se entendió ese pensamiento? Sí. Velocidad del auto B, la dijimos recién, ¿sí? La sacó el ejercicio, 100 kilómetros por hora. Perdón, por hora. Y el tiempo... Metros por hora, dice. ¿En metros nos dice o en kilómetros? Ah, ya está. No, kilómetros. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí con la carga de datos? Y ahora nosotros tendríamos que unir, ¿sí? Pasar de un lado para el otro, ¿sí? El componente, yo voy a sombrear acá. Este componente tiene una velocidad por un tiempo y este componente tiene una velocidad por un tiempo, ¿sí? Entonces yo los puedo juntar de un lado de la ecuación, de un lado del igual, y los puedo operar, sumar, restar, lo que tenga que hacer, ¿sí? Ese es el pasaje que vamos a hacer ahora, ¿sí? Bueno, este giro ya lo despreciamos, no lo volvemos a poner. Vuelvo a escribir 120, acá es donde empezamos a aplicar un poco de matemática, ¿sí? 120 kilómetros por hora por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo, ¿sí? Y del otro lado yo tengo más 100 kilómetros por hora por el tiempo. Todo eso, ¿cómo pasaría a este lado de la igualdad? Restando, profe. Restando. Entonces yo pongo menos 100 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo. Y eso es igual a ¿qué? ¿Qué me quedó del otro lado solito? 20 kilómetros. 20 kilómetros, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hicimos? Juntamos los dos amarillos de un lado. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar y restar cosas que tengan la misma unidad. Puedo sumar kilómetros por hora, Sí, kilómetros boludo, sobre no hora sabes. por tiempo, más A veces kilómetros se sobre tiene hora que por jugar a tiempo. ultra O calidad. kilómetros sobre hora por tiempo, menos Necesitaría una kilómetros sobre hora placa por de tiempo. video.
Lo que yo no puedo resolver es todo esto. Para tener todos los Yo no puedo detalles. sumarle kilómetros Ni nada a kilómetros pixeleado. por hora. ¿Se entiende? No puedo sumar distancia con velocidad. En cambio, velocidad por tiempo con velocidad por tiempo sí puedo sumar. Entonces me conviene agrupar todo acá. ¿Sí? Lo voy a sombrear de amarillo. Agrupé todo de este lado. Por eso hice esto. ¿Por qué tiene un menos? Porque esto acá está sumando, pasa restando para el otro lado. No, boludo, te estoy diciendo Ahora que yo tiene les una pregunto a ustedes, repotencia. ¿sí? No es necesario por juego, sino que tiene una repotencia y tiene para 120 rato. kilómetros Es por eso, hora nada por más. tiempo menos 100 kilómetros O sea, por hora por tiempo. ¿Cuánto me da? tiene la potencia de poder emular, que no es nada fácil emular. 20, sería 20 20, ¿qué más? kilómetros por hora por tiempo, ¿no? Excelente, ¿sí? Yo lo único que hice fue restar, como todo tiene la misma unidad, ¿sí? Tomamos como kilómetros por hora por tiempo como una Mirá, sola con que cosa, vos ¿sí? contengas ese celular bien piola, Yo lo que hice, cuidado que alguien tiene el va a tener micrófono para rato. abierto, ¿sí? Alan creo que es, ¿sí? Celular Ah, bien piola, ahí está. mil disculpas, profe, estoy hablando con un Sí, amigo. sí, cerrar el micrófono y podés seguir. 120 kilómetros por hora, lo que hice fue restar 120 a 100, entonces me quedó 20 kilómetros por hora por el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Ahí se entendió más o menos lo que hicimos? Juntamos todo lo que tiene la misma unidad, toda la manzana para un lado y pudimos hacer la operación. Y del otro lado de la igualdad, ¿qué me viene quedando? Los 20 kilómetros. 20 kilómetros. Los 20 kilómetros. ¿Sí? Bueno, hasta acá venimos bien. Recuerden que lo que yo quiero detectar, ¿sí? Lo voy a sombrear acá con otro color, no sé, con verde. ¿Sí? Yo quiero averiguar el tiempo. ¿Sí? ¿Qué operación, qué operación matemática utilizaría yo para que el tiempo me quede solo? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Pasar a dividir. Digamos, estos Perfecto. 20. Paso el término este, que lo voy a sombrear. ¿Sí? Lo voy a sombrear con celeste, para que ustedes vean que lo que está celeste va a pasar acá abajo. Acá yo sombreé con amarillo, lo que está en amarillo lo junté y operé. Hice la operación. Ahora lo que está con celeste lo voy a pasar acá abajo dividiendo. ¿Sí? Me armo una ecuación. Esperen que hice algún tipo de macana. Armo una ecuación, ¿sí? Entonces, de un lado de la igualdad me va a quedar el tiempo solito, ¿sí? Y ese tiempo va a ser la división entre 20 kilómetros, ¿sí? Y 20 kilómetros por hora, ¿sí? Será 2 a Kilómetros, 1, ¿no? eso va a dar 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio cuánto nos daba? ¿En qué momento se encontraban? No Cada tiempo. vez una hora, sí. En En una una hora. hora, ¿sí? La idea de este ejercicio, ¿sí? Entonces, kilómetros se me va con kilómetros y me queda hora. ¿Sí? La idea de este ejercicio es que sea numéricamente muy sencillo para que lo podamos pensar de los dos componentes, ¿sí? Alguien me puede decir, che, profe, yo sin hacer las cuentas ya me doy cuenta que en una hora se encuentra. Porque si uno va 20 kilómetros más rápido y está 20 kilómetros atrás, después de una hora va a volver a ganar esos 20 kilómetros y se van a encontrar. Perfecto. Hagámoslo con las ecuaciones, a ver si las ecuaciones nos dicen lo mismo que nosotros pensamos. Y nos damos cuenta que sí, que las ecuaciones, que esa descripción del movimiento nos dice lo mismo que nosotros pensábamos al principio. ¿Sí? Quizás en un ejercicio donde yo le digo que el auto en vez de ir a 120 km por hora va a 118, mentalmente se nos complica. ¿Sí? Sabemos que nos vamos a encontrar un poquitito más tarde porque va un poco más despacio después de una hora, pero bueno, habría que hacer las cuentas para saber cuánto. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Importante, todo arranca de acá. ¿Sí? Todo arranca de esta igualdad. Que sacamos el relleno, tuki. Todo arranca de esta primera igualdad. Si yo quiero saber en qué momento se encuentran dos objetos, tengo que igualar sus posiciones en función del tiempo. Posición de un objeto y posición del otro objeto en función del tiempo, en ese mismo tiempo, tienen que ser iguales. Y después empiezo a resolver.
¿sí? Repractiquen este ejercicio. Este es el ejercicio número 26. El 25, desestímenlo, es lo mismo, pero empiezan a aparecer movimientos negativos y demás, ¿sí? Tiene otra complejidad, no lo vamos a... Igual, profe, por lo que tengo entendido, no sé. En estas matemáticas de movimiento rectilíneo uniforme y el variado también, nunca tiene que dar negativo el número. Sí. Depende. ¿Sí? Hoy decíamos que la posición de un auto puede ser menos 20 kilómetros, porque arrancó 20 kilómetros atrás. Pero Hoy el resultado me estoy diciendo. Resultado. Claro, depende. El tiempo no, el tiempo nunca va a dar negativo. Es imposible que haya un tiempo negativo. Pero lo que puede suceder es que si en otro tipo de ejercicios, no sé si lo ven en mis manos, pero si un auto viene para acá, y yo digo que viene a 100 kilómetros por hora y otro viene acá, este viene a menos 100 kilómetros por hora, porque yo defino como esta la velocidad positiva, esta es una velocidad negativa. Así que eso es lo que pasa en otros ejercicios. No lo vamos a usar para acá. Pero sí, hoy vimos que nos quedó una aceleración negativa en una cuenta que hicimos nosotros. Lo que no puede quedar nunca negativo es un tiempo. Sí, no nos puede quedar un tiempo negativo. Este ejercicio también nos pide, el enunciado, realice un gráfico del recorrido de ambos autos. ¿Sí? El primer punto nos dice, halle el tiempo, ¿sí? Que se demora, y bueno, la distancia que recorre cada auto en ese tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer este segundo punto. El tiempo en el que se encuentran es 1 hora. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué distancia recorre el auto A en ese tiempo? ¿Sí? En 1 hora. 120. 120 kilómetros por hora. Es fácil por las condiciones que me da el ejercicio, ¿sí? Si el tiempo, si la velocidad fuese, no sé, 118 kilómetros por hora y se encuentran en 1 hora y 3, se vuelve un poco más difícil decir, che, en 1 hora, 3, ¿cuánto se desplazó ese auto? Entonces vamos a calcular, ¿sí? Vamos a salir desde acá, desde la ecuación de posición, ¿sí? Ya ahora tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, partiendo de esta ecuación, yo puedo decir lo siguiente, ¿sí? Puedo decir que, tienen que inserto una ecuación, ¿sí? Que la posición, a mí me pregunta, ¿cuánto se trasladó ese auto? La posición del auto A va a ser igual a su posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial del auto A? Que tomamos 120. ¿sí? Dijimos que empezaba en 0, ¿no? Pero sí. Más, ¿a qué velocidad se desplaza el auto A? 120. 120, ¿sí? Kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se trasladó ese auto para encontrarse con el auto B? 1 hora. 1 hora, ¿sí? Sencillo, hora se me va con hora, ¿sí? Y me queda 120 por 1, ¿sí? Me traslado esto. 120 por 1 me da 120 kilómetros. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros leíamos, porque es una velocidad sencilla, ¿sí? Si me pregunta cuánto se desplazó el auto A, se desplazó 120 kilómetros hasta que encontró al auto B. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer para el auto B. ¿Cuánto nos daría la cuenta de cuánto se desplazó el auto B? En 1 hora, ¿cuánto se desplazó B? 100. Daría igual, pues 120. No, daría 100. Daría 100. Acuérdense que él empezó 20 kilómetros adelante. Eso ya se lo había desplazado antes de esa hora. ¿Sí? No sabemos si estaba parado ahí, si justo llegó ahí en ese momento, si hacía un día que estaba estacionado ahí, no sabemos. Y lo que sabemos es que a partir que empezó a correr nuestro tiempo, en 1 hora hizo 100 kilómetros y se encontró con el otro auto. ¿Sí? Ese es el análisis que hacemos nosotros. Y el otro punto, ¿sí? Nos pide el gráfico. ¿Sí? Yo el gráfico me adelanté y lo hice para que lo podamos ver más prolijo, porque si me lo ponían a hacer acá iba a tardar mucho y no iba a quedar tan prolijo. ¿Sí? Gráfico. Por ejemplo, achico un poquitito, lo tengo demasiado.
Voy a coger esto acá que dice compartir. Y aquí. Bueno, ahí se ve, creo que se ve completo el gráfico, ¿sí? El ejercicio me dice, esperen que yo tengo acá el enunciado, me dice, realice un gráfico con el recorrido de ambos autos. Hago un gráfico de posición, eje X, en función del tiempo. Este gráfico me va diciendo cómo varía la posición de esos autos en función del tiempo, ¿sí? Hago un gráfico así y empiezo a hacer mi escala, ¿sí? Si nosotros tenemos que analizar algo que va a suceder, que ya sabemos por la resolución que hicimos en el punto anterior, que se van a encontrar en el kilómetro 120, estaría bueno que esa escala, el 120, esté dando vuelta. Bueno, a mí me quedó cómodo hacerlo de a 20 kilómetros. 20, 40, 60, 100. Una hora. Ahí tengo el micrófono abierto. Ahí está. ¿Sí? Les aviso para que no digan por ahí algo de su vida personal, no porque me moleste que hablen, ¿sí? La idea es que ustedes hablen, pero bueno, por ahí cuando se les escapa el micrófono dicen algo sin querer. Y en el otro eje pongo los tiempos, como yo sé que se van a encontrar a la 1 hora tendría que estar bien ahí posicionado en el eje, bueno, a mí me quedó bien una escala de 0,2 horas, 0,4 horas, 0,6 horas, 0,8 horas, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 4, ¿sí? Y empiezo a graficar. Empiezo con el auto A, según el análisis que hice yo, el auto A sale del kilómetro 0 en la hora 0, ¿sí? Y el auto, a ver si tengo... Bueno, el auto A sale acá en el punto 00 y yo sé que en 1 hora el auto A pasa por el kilómetro 120. Entonces hago un puntito acá y con eso genero mi recta azul, ¿sí? ¿Se entiende cómo hago mi línea azul? De esta manera yo hago esta recta azul que me describe el movimiento del auto A. Yo sé que el auto A empieza en el punto 0 y sé que el auto A pasa por el punto 120 cuando es 1 hora. Ahí generé mi línea azul, ¿sí? Y por otro lado, esperen que... A ver, voy a hacer... A ver si puedo abrir esto. Con esto lo vamos a poder ver mejor, ¿sí? Y por otro lado, yo veo que mi auto B, en el punto 0, empieza en el kilómetro 20. En el tiempo 0 está en el kilómetro 20. Y también sé que después de 1 hora pasa por el punto 120. ¿Sí? Acá lo vamos a ver, se va a ver un poco mejor. ¿Sí? Ahí lo están viendo de nuevo el gráfico. Así yo puedo resaltar. Punto A empieza acá en el 0 y pasa en 1 hora en el 120, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo generar, uniendo esos dos puntos, genero mi recta, ¿sí? El auto B me dice, che, en el minuto 0 estás en la posición 20 kilómetros y también sé que el auto B, cuando pasa 1 hora, está en la posición 120 kilómetros, ¿sí? Genero la recta del auto B, ¿sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, se entendió, profesor. Excelente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos analizando un punto de encuentro, lo que nos interesa a nosotros es este punto de acá, cuando se encuentra, ¿sí? Supongamos que esto es una especie de carrera, donde el auto B, por algún motivo lo dejamos que salga más adelante, que salga 20 kilómetros más adelante, y el auto A le decimos, bueno, vos sos, no sé, un mejor auto, salí más atrás, ¿sí? En esa carrera, en el tiempo, no sé, cuando pasa 1 hora estamos acá, cuando pasa media hora, ¿qué auto iría más adelantado? El A, iría. Va más rápido. Bueno, yo me subo acá por media hora y veo que el auto A
El Está auto. más o menos en el kilómetro 60 y el auto B está en el kilómetro 70. ¿Sí? Si bien el A va más rápido, no le alcanzó media hora para pasar al B. ¿Se entiende? Mm. Si yo me voy a 1 hora, 2, ¿sí? Vamos a cambiar de color. 1 hora, 2, me paro acá. ¿Qué auto iría ganando esa carrera? El A. El A. Ahora ahí sí. Subo y veo que el B va a estar en esta posición, ¿no? Más o menos 140, y veo que el A está un poquito más adelantado, ¿sí? Lo veo que el A va pasando por arriba. Y a partir de acá, en cualquier tiempo que yo vea, siempre el A va a estar más adelantado, ¿sí? Entonces ahí yo estoy leyendo mi gráfico. Fíjense la facilidad que me da este gráfico para yo, sin hacer ninguna cuenta, hice 2 cuentas previas para detectar este punto y este punto, ¿sí? O sea, en realidad estos 2 puntos me lo da el ejercicio donde empieza cada auto, y este punto acá, ¿sí? Lo genero yo con mis cuentas. Solo con esos puntos yo puedo generar un gráfico, y la lectura de ese gráfico termina siendo muy visual, muy atractivo, ¿sí? Hoy que estamos en una época donde se lee poco, se ejercita poco, tener la capacidad de hacer un gráfico para demostrar un montón de información que estoy demostrando yo acá. Yo con esto, piensen que ustedes pueden entrar en cualquiera de las horas y saber exactamente en qué posición estaba ese auto, ¿sí? Tener todo con un impacto visual tan rápido, con esto que nos gusta ver todo en un dibujo, es excelente, ¿sí? Lo considero bastante atractivo para manejarlo. Y acá se terminaría mi ejercicio, ¿sí? Yo acá demostré que se encuentran en un punto, ¿sí? Entiendo de dónde sale cada auto y cómo es el movimiento de cada auto, ¿sí? Como es un movimiento rectilíneo, se representa, esa posición es una recta. Si fuese un movimiento acelerado, ¿quién se acuerda cómo era esa posición? En vez de ser una recta, ¿qué tipo de forma tenía la posición en función del tiempo cuando el movimiento es acelerado? Era curva. Era curva, así era una parábola, empezaba a ser algo así, ¿sí? No era más una recta, era una parábola, ¿sí? ¿Y eso va a haber también, profe, en el examen? En punto de encuentro no. En punto de encuentro no, porque se va a dificultar bastante y no tuvimos tanto tiempo de práctica. Ahora me hubiera gustado que tengamos más tiempo de práctica, ¿sí? Entonces, en O punto sea de... que esto que acabamos de hacer, digamos, lo último no estaría. Este ejercicio sí, lo que no estaría si hubiera con una curva. Así como Ah, el 26, sí, perdón. El 26 es un ejercicio que entra, un tipo de ejercicio que entra en el examen, ¿sí? El 26 y el 27. Veamos el 27. Y vamos a hacerlo sencillo el 27. Con lo que acabamos de analizar, ¿sí? Lo voy a recortar de acá. Esperen que... así lo puedo recortar enterito. Lo voy a recortar y lo voy a llevar acá, que acá lo vamos a poder analizar mejor, ¿sí? Ahí lo ven bien al ejercicio. sí. Bueno, este ejercicio empieza diciéndome que el siguiente gráfico representa un encuentro. Acá no me dan los datos, sino que me da un gráfico, ¿sí? Me preguntan, ¿sí? Me preguntan. La pregunta A. ¿Estos dos autos viajan a velocidad constante? Yo tengo que contestar sí, no y por qué. ¿Cómo lo ven ustedes? Y en este caso sí, Van a velocidad constante. ¿Por qué me doy cuenta con este gráfico que van a una velocidad constante? porque van en línea recta los dos. Van en línea recta. ¿Por qué? Porque el gráfico de la posición en función del tiempo es una línea recta. Si yo leí un poco los apuntes, sé que el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, el gráfico de la posición en función del tiempo es una línea recta, ¿sí? ¿Se entendió la respuesta que dimos a esa pregunta? Sí, o sea que si es así, una línea recta, si va para arriba o para abajo, en la posición que esté, va a ser MRU constante, digamos. O sea, la Perfecto. velocidad. Sí. Ahora vamos a repasar en la presentación y los apuntes, que lo habíamos visto eso de los gráficos. Excelente. Punto B.
¿Estos autos viajan a la misma velocidad? No. Uno va acelerando y el otro desacelerando. Bueno, analicemos. Velocidad. ¿Qué era la velocidad? ¿Cómo la calculaba yo? Seguiría a la misma velocidad, profe, porque se encuentran en el mismo punto. Bueno, velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? Supongamos un tiempo de 5 horas acá, ¿sí? En 5 horas, este auto se trasladó ¿cuántos kilómetros? 200. 200. Estaba en el kilómetro 0 y llegó al kilómetro 200. Entonces su velocidad va a depender de lo que se trasladó en el tiempo, 200 dividido 5. ¿Y este auto cuánto se trasladó en esas 5 horas? También 200. También 200. Que estaba en el kilómetro 400 y volvió hasta el kilómetro 0, hasta el kilómetro 200. Digamos que arrancaron de distintos lugares. Arrancaron de distintos lugares y lo que ven acá, lo que se ve en estos gráficos, es que van en sentidos opuestos. No es que va con una velocidad negativa en el sentido que es menos que la velocidad del otro auto. Pero si yo tomo como el movimiento positivo, lo que yo les decía hoy, si un auto viene para un lado y el otro va para el otro lado, van a la misma velocidad, pero una velocidad, ¿sí?, que sería esta, es una velocidad negativa. No es que va desacelerando, va a velocidad constante, va a seguir a esta velocidad constante, pero yo tengo que tomar una referencia. Si yo digo que el auto azul va para adelante, el otro va para atrás. Sería una cosa así, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver esto? Supónganse que el punto 0, el kilómetro 0 es Buenos Aires y el kilómetro 400 es Mar del Plata. En el minuto 0, en la hora 0, desde Buenos Aires sale un auto azul a una velocidad constante y en el minuto 0 de Mar del Plata sale un auto azul a la misma velocidad constante. ¿Es porque salen en sentidos contrarios, sería? Salen en sentidos contrarios y se encuentran exactamente a mitad de camino, en el kilómetro 200. Como van los dos a la misma velocidad, se encuentran exactamente en la mitad de camino, van a direcciones contrarias, ¿sí? Y si yo les pregunto a qué distancia se encuentran y en qué tiempo se encuentran. ¿A qué distancia? Desde que salen, ¿a qué distancia se encuentran estos autos y en qué tiempo se encuentran, según este gráfico? ¿En el kilómetro 200? Perfecto. Se encuentran en el 200 y tienen 400 kilómetros de distancia. Perfecto. Empiezan a una distancia de 400, se encuentran a los 200 kilómetros. En 5 horas. Se encuentran en 5 horas. ¿Sí? De nuevo, si alguien me dice, che, y en la hora 3, ¿dónde está cada auto? Bueno, en la hora 3 el auto azul está acá, en el kilómetro 100 y pico, y el auto rojo está acá, en el kilómetro 280. ¿Sí? Fíjese, con el gráfico yo puedo empezar a dar un montón de información, sin hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Si alguien necesita la información específica, con el número, con decimales, haré la cuenta. Pero para dar una respuesta rápida, el gráfico es súper útil, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, aproximadamente en el kilómetro, después de una hora que empezó el movimiento, ¿dónde estaría el auto azul y dónde estaría el auto rojo? 50 sería, ¿no? Puede estar en el 50, ¿sí? El azul puede estar en el 50, ¿y el rojo dónde estaría? En el 350. En el 350, ¿sí? ¿Se entiende lo que venimos haciendo? Bueno, eso sería lo que es la lectura de un gráfico, ¿sí? Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a acá. Ya, esperen que les comparto una cosita más. Vuelvo a acá, creo, a mi presentación, ¿sí? Fíjense, en la presentación nosotros teníamos el gráfico del movimiento rectilíneo uniforme, donde veíamos que la posición en función del tiempo es lineal. La velocidad es constante y la aceleración no existe, es cero, ¿sí? Y después tenía el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí la posición es una curva, es una parábola, porque tengo el componente del tiempo al cuadrado, ¿sí? La velocidad es una lineal
y la aceleración es una constante. Y esto como para recordar que habíamos visto el tema gráficos, ¿sí? Bueno, perfecto, acá contestan que sería una parábola, si el más rápido recorta más rápido la distancia, bueno, el análisis que veníamos haciendo, ¿sí? Muy bien. Con esto cerraríamos lo que son los ejercicios, ¿sí? Que yo ahora les digo más o menos cómo va a ser el parcial, ¿sí? El parcial va a ser en función a todo lo que nosotros trabajamos en las clases, ¿sí? Nosotros tenemos guía de ejercicio 1, que es pasaje de unidades, ¿sí? Guía de ejercicio 2, que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y punto de encuentro. Eso es todo lo que llegamos a trabajar, ¿sí? De la guía de ejercicios 1 hay un montón de cosas que lo terminamos aplicando en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Estos pasajes de unidades los terminamos aplicando en movimiento rectilíneo uniforme. Sí puede llegar a aparecer en el parcial algún ejercicio de comparar medidas. ¿Se acuerdan que nosotros lo hicimos con una llave fija? Que teníamos una llave fija de, no me acuerdo de qué medida de pulgadas, y preguntábamos si en milímetros era la misma llave o no. Puede aparecer algo de eso, ¿sí? Y después de lo que es la unidad 2, vamos a tener ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener quizás algún ejercicio sencillo, rápido de hacer, algún ejercicio un poquito más complicado, vamos a tener algún ejercicio de movimiento acelerado, va a haber algún ejercicio de punto de encuentro, sencillo como el que analizamos recién, ¿sí? Puede haber algún ejercicio, o seguramente haya algún ejercicio de lectura de un gráfico. Acuérdense que nosotros hicimos lectura de un gráfico. En este gráfico, cuándo era movimiento rectilíneo uniforme, cuándo era acelerado, ¿sí? Puede haber algún tipo de pregunta teórica. En esto que yo les hacía al principio, decía, bueno, ¿por qué ustedes se dan cuenta que este gráfico, qué tipo de movimiento es y por qué? Entonces me dicen, bueno, este gráfico es un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad, la posición varía en función del tiempo en forma lineal. Y que puedan poder interpretar eso. Cantidad de ejercicios, yo intento hacer varios, no sé, 7, 8, cortitos, ¿sí? Porque quizás no me salió un ejercicio, pero me salió el otro, ¿sí? Pues si yo hago 2 o 3 ejercicios, yo puedo hacer, no sé, un parcial con 2 ejercicios más largos, y si no te salió un ejercicio, ya tenés la mitad del parcial mal hecha, ¿sí? Entonces prefiero hacer un poquitito más de ejercicios y hacerlos más cortitos, ¿sí? Quizás un ejercicio grande, por ahí lo separo en 3 ejercicios más cortitos, o un concepto más grande lo separo en 3 ejercicios cortitos, para que si alguna parte de ese concepto no me salió, aunque sea pueda sumar algún tipo de puntaje, ¿sí? Yo lo que hago con el parcial es lo hago, lo armo, me pongo yo a resolverlo, ¿sí? Y generalmente yo intento que sea un parcial que yo lo pueda resolver en media hora. Si yo lo puedo resolver en media hora, lo multiplico por 4 y considero que un estudiante en 2 horas lo tiene que poder resolver. Ese sería el tiempo que le podría llevar a un estudiante. Lo multiplico por 4, lo multiplico por 5, sería 2 horas y media, un estudiante lo tendría que poder resolver. Después, el día del parcial, ustedes se van a dar cuenta que alguien en media hora lo va a resolver, 40 minutos lo va a entregar, y a alguien quizá le lleve 1 hora y media, 2 horas resolverlo, ¿sí? Ya más de 2 horas quiere decir que quizás hay algún concepto que no lo estamos teniendo y algo que nos está faltando, ¿sí? Todo esto es la semana que viene, ¿no? ¿O la otra? ¿Cómo? ¿Todo esto es la semana que viene o la otra? ¿Qué cosa? El examen. El parcial. Bueno, vamos a... ¿Dónde puedo encontrar yo esa información? La guía de la aguja de ruta. El cronograma de... Me voy al cronograma y me fijo, ¿sí? Ingreso, ahí ustedes están viendo el aula virtual, ¿no? Sí. Voy a la solapa general, me voy al cronograma, ¿sí? Chiquito se ve.
Sí, igual cada uno lo puede ver en su aula virtual, ¿no? Yo estoy como para contestar una pregunta. Más que nada te quiero demostrar que es algo que vos solo te puedes contestar. Sí. Sería la idea de El mostrar. 24 del 4. Yo si querés te lo contesto, pero la idea es que en forma autónoma un estudiante sepa dónde lo tenemos, ¿sí? Hoy esta es la clase 17, bueno, clase que viene, que es el 24 de abril, parcial escrito en forma presencial. Después tenemos la clase del 1 de mayo, que es viernes, Día del Trabajador, no vamos a tener encuentro. Y la clase del 8 de mayo es el recuperatorio. ¿Sí? Yo les voy a... nosotros vamos a tener el parcial el 24, ¿sí? Que es un viernes. Yo voy a intentar corregir lo más rápido posible y les voy a enviar las notas a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces yo les envío las notas y esa nota puede ser, bueno, muy bien, aprobaste, si sacaste un 7, un 8, nos vemos, no hace falta que ustedes vengan al recuperatorio obviamente, y ahí ya les pongo, nos veremos el 15 de mayo para trabajar con la segunda parte de la materia. Y también ese resultado puede ser, bueno, cuando te sacás menos de 4, yo generalmente no pongo una nota numérica, pongo insuficiente, ¿sí? Y te mando un mensaje y te aviso, mirá, no pudiste aprobar el primer parcial, nos veremos el 8 de mayo, ¿sí? En el aula, en forma presencial, para hacer el recuperatorio. A ese estudiante que le fue mal en el parcial y tiene que hacer el recuperatorio, ¿qué le interesaría saber? ¿En qué falló? Perfecto. Entonces a ese estudiante, por medio del aula virtual, vieron que nosotros tenemos un sobrecito con el mensaje y un globito con el mensaje, al lado tenemos un sobrecito tipo una carta. Esa carta es un mail, entonces a través de ese mail, de esa cartita, yo le voy a mandar el parcial escaneado, ¿sí? El parcial corregido y escaneado, para que el estudiante sepa en qué se equivocó. Solamente le voy a mandar el parcial escaneado a los estudiantes que desaprobaron, ¿sí? Porque escanear un parcial lleva bastante tiempo. Y a los que aprobaron, el día que nos volvamos a ver, les muestro el parcial para que también ellos vean, que me saqué un 8, quiero saber en qué me equivoqué, bueno, lo vemos tranqui en el próximo encuentro, ¿sí? Al que desaprobó le voy a mandar ahí escaneado, ¿sí? Perfecto. En el caso que algún estudiante se saque un 4 o un 5, ese estudiante puede recuperar. Entonces a ese estudiante le voy a mandar una nota. Le voy a mandar el mensaje diciendo, no sé, hola Juan, te sacaste un 4 en el parcial, tenés el parcial aprobado. También tenés la oportunidad, si querés mejorar la nota para poder promocionar la materia, o sea, sacarte un 6, un 7 o cualquier nota superior, podés rendir el recuperatorio el día 8 de mayo. Te mando tu parcial escaneado, miralo tranquilo, pensalo y avísame si vas a rendir el recuperatorio. Entonces el estudiante se fija en que se equivocó, analiza si considera que va a tener tiempo de estudiar, de prepararse mejor y dar el recuperatorio y me avisa. ¿Sí? El estudiante me puede decir, sí, mira Gustavo, gracias, voy a dar el recuperatorio porque considero que lo que me equivoqué, me di cuenta en que me equivoqué y lo voy a poder hacer mejor en la próxima. O el estudiante también me puede decir, no, mira Gustavo, perfecto, me quedo con mi nota, con un 4, con un 5, porque la verdad que estudié un montón y justo las otras semanas voy a tener otros parciales y no voy a poder volver a estudiar. Me quedo con mi 4, con mi 5, ese estudiante tiene el parcial aprobado y ese estudiante después irá a examen integrador. ¿Sí? En el examen integrador se lo voy a tomar a ese estudiante los temas en los que se fue confundiendo en los parciales. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la dinámica? Sí, profe, una consulta. Sí. Si desaprobás y tenés que hacer el recuperatorio va a ser lo mismo prácticamente, ¿o no? Los temas van a ser lo mismo. Pero cambian, digamos, capaz que los ejercicios. Cambian Pero los temas son iguales. Los temas son los mismos, la estructura del parcial va a ser la misma, va a ser similar la cantidad de ejercicios, va a ser similar la cantidad de preguntas teóricas, va a ser un examen muy similar, con obviamente distintos enunciados en esos ejercicios. Pero se va a evaluar el mismo tipo de conocimiento, no es que va a aparecer algo nuevo, algo distinto. Ah, ok. Sí, lo que es importante, si yo me saco un 4, un 5, aprobé el primer parcial, pero decido recuperar, la nota del recuperatorio reemplaza la del parcial. Voy al recuperatorio, me saco un 10, me quedó un 10. Si voy al recuperatorio y me saco un insuficiente, me quedó un insuficiente. ¿Sí? Ya no tengo más instancias para volver a recuperar el primer parcial, tengo que volver a cursar la materia. ¿Sí?
Esa es la decisión que toman ustedes. Por eso, si ustedes deciden recuperar un 4 o un 5, que es un parcial aprobado, es porque ustedes consideran que lo van a poder hacer mejor. Si ustedes tienen dudas, no se arriesguen porque van a perder la cursada, ¿sí? ¿Se entiende? Si alguien no viene al parcial, ¿sí? Yo no les voy a pedir ningún tipo de certificado, tienen que venir sí o sí al recuperatorio, ¿sí? Si ustedes me quieren contar por qué no vinieron, me escriben, no hay ningún problema, ¿sí? También eso me gustaría, no sé. Por ejemplo, qué sé yo, Ángel no puede venir al parcial, me dice, hola, Octavio, te aviso que no puedo ir al parcial porque estoy con un tema de salud. Nos vemos en el recuperatorio. Perfecto, aunque sea sé que Ángel está activo en la materia y que va a venir al recuperatorio, eso me interesa. Pero sí o sí Ángel va a tener que venir al recuperatorio. Si Ángel no puede venir al parcial y no puede venir al recuperatorio porque está con otro problema de salud o con un problema laboral, lamentablemente no es el momento de Ángel para cursar esta materia, va a tener que volver a cursar la materia, ¿sí? Entonces, si ustedes me mandan, no, el día del parcial fui a la guardia porque me sentía mal, el día del recuperatorio fui a la guardia porque mi hijo se sentía mal, es algo válido, pero yo no tengo ninguna herramienta para volver a crear una nueva fecha de recuperatorio, ¿sí? Seguramente si alguien está pasando por situaciones personales, laborales o de salud que no me permiten asistir a la fecha de los exámenes, seguramente lo mejor sería que vuelva a cursar la materia. No pasa nada, la cursa el semestre que viene. No intentemos esforzar una situación complicada. Siempre hay que prestarle atención a lo importante. Si bien la universidad, ustedes decidieron estudiar, es algo muy importante para ustedes, muchas veces cualquier tema de salud va a ser más importante y hoy en el contexto que estamos también muchos temas laborales terminan siendo un poco más importantes que la universidad. Estamos atravesados por esa situación. Eso como para que sepan. ¿Qué más? Preguntas. Calculadora. Traigan calculadora. No se puede usar el celular, ¿sí? No se puede usar el celular. Recuerden que el celular es una calculadora, pero es una computadora, ¿sí? Si nosotros decidimos hacer el examen con celular o con computadora o a libro abierto, el examen tendrá que ser distinto, tendrá que tener otro nivel de dificultad. El examen va a estar preparado para un nivel de dificultad donde el estudiante no tenga acceso a los apuntes, a ningún celular, no tenga acceso a internet, a nada, ¿sí? Eso que quede bien en claro. No va a haber ningún celular en ningún lugar de ningún banco, ¿sí? Detecto a algún estudiante con el celular, lamentablemente le tengo que sacar el examen y tiene que ir al recuperatorio, ¿sí? No, pero lo saqué para mandar un mensaje. Bueno, no. Si yo detecto a alguien con el celular, eso está claro. Lo vamos a aclarar el día del examen, pero ya vayan pensando eso. Traigan calculadora, ¿sí? Yo llevo una calculadora. Si alguien por algún motivo no tiene calculadora, le presto una, no hay problema. Pero no va a poder haber ningún celular. No se puede usar GeoGebra en modo examen, ¿sí? No sé si alguien usó alguna vez GeoGebra en matemática. Bueno, es una aplicación, ¿sí? que está muy buena. Tiene un modo que es un modo examen que está muy bueno. Pero ¿qué pasa en modo examen? ¿Sí? Yo tengo solamente acceso a la aplicación para hacer gráficos y demás. Pero una vez que yo me conecto en modo examen, ¿sí? Si yo me desconecto, salgo de la aplicación y me pongo a navegar en internet o algo, la aplicación, cuando termina el examen, le tenemos que mostrar al docente y el docente se da cuenta, che, que este estudiante empezó el examen a las 8, pero a las 9 se desconectó y se puso a navegar, ¿sí? Entonces, después empiezan los problemas. No, pues yo no me desconecté, me quedé sin internet, no, a mí me pasó esto, al otro le pasó lo otro. Entonces uno no sabe si el estudiante se desconectó y se puso a ver apuntes y demás, o no. Entonces tampoco se puede usar GeoGebra, nada que tenga que ver con el celular, ¿sí? No, yo no considero que esté mal. Yo tomo exámenes con apuntes, con libros abiertos, con computadora, no tengo ningún problema. Estos son otros tipos de exámenes, ¿sí? El examen que yo tengo preparado, que voy a preparar para ustedes, es un examen para hacerlo en función al desempeño que tengan ustedes, que va a venir de la práctica que tuvieron de los ejercicios que venían haciendo. ¿Sí? Ese es el tipo de evaluación.
¿Qué más? Preguntas, dudas.